buenos días. Mi nombre es Yolanda Charlestín Pérez y mi compañera María del Carmen Alcántara. Estaremos tratando el tema la educación paleocristiana. Los contenidos son la educación cristiana primitiva, la primera educación cristiana, 10 características de la educación paleocristiana y por último, los primeros educadores cristianos y pedagogos cristianos. Educación cristiana primitiva. Con la llegada del cristianismo, el curso de la historia occidental ha cambiado independientemente de su situación teológica. Se originó a partir de la religión hebrea y la cultura griega. De la primera recibió los libros del Antiguo Testamento y la emoción religiosa. De la segunda recibió la visión filosófica y la actitud ética. Sobre ambas se eleva la actividad espiritual cristiana propia. El significado del cristianismo los podemos reducir en lo siguiente: en el reconocimiento del valor del individuo como obra de la divinidad, en la superación de los límites de la nación y el estado y la creencia de la conciencia universal humana, en la fundamentación de las relaciones humanas en el amor y la caridad, en la igualdad esencial de todos los hombres, sea cual fuera su posición económica o su clase social, la valoración de la vida emotiva y sentimental sobre la fundamentabilidad intelectual, la consideración de la familia como la comunidad más inmediata, personal y educativa, la devalorización de la vida presente terrenal en vista del más allá y por tanto la subordinación de la educación, el reconocimiento de la Iglesia como el órgano de la fe cristiana y por tanto como la orientadora a la educación. La primera educación cristiana se desarrolló dentro del periodo romano y convivió con él durante 5 siglos. Esta educación fue personalizada. Los educadores fueron Jesús mismo, los evangelistas, los apóstoles y sus discípulos. Estamos ante una educación eminentemente religiosa, cuyos fundamentos está recogido en las Sagradas Escrituras, la cual está compuesta por los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Los contenidos de ese libro es aquella que se basa en la existencia de un único Dios, Creador y Señor del universo, aquel que ha enviado a su Hijo en semejanza de hombre, a morir por amor a nosotros, a transformar y cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, a enseñarnos la verdad, a mostrar su amor y a instruirnos para alcanzar la felicidad eterna. Podemos decir que esta educación fue sin escuela, al igual que el judaísmo y el budismo. Sus aportes en esa época era oral. La educación cristiana comenzó con el ministerio de Jesús, el cual se basaba en enseñar, predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. Para los cristianismos, es Dios mismo el que instruye, el que alienta, el que sostiene la familia desde el momento de la creación. Las fuentes paleocristianas, en especial en el Nuevo Testamento, ofrece muchos ejemplos de cómo las moradas cristianas se convirtieron en auténtica iglesia doméstica. Luego surgió una forma propia de enseñar, no de carácter pedagógico, sino religioso, de preparación para la vida ultraterrena. Durante muchos tiempos, la educación cristiana estuvo reducida a una institución elemental catequista. Entre ellas, se daba enseñanza religiosa desde un punto de vista superior, enciclopédico. Más tarde, la escuela llegó a convertirse en el centro de la cultura religiosa y sacerdotal más importante de la época. Luego surgieron escuelas catequistas. La primera fue llamada Alejandrina,
donde impartían la palabra de Dios y muchos salieron con una buena formación. Podemos mencionar entre ellos a Clemente y Orígenes. Más tarde, después de la invasión de los bárbaros, surgió otra escuela llamada la paroquial, donde se enseñaba más a fondo a los niños y a los jóvenes, enseñándoles salmo y enseñándoles a conocer más acerca de Dios. Con el paso del tiempo surgieron nuevas escuelas. Entre ellas podemos encontrar la escuela episcopal, formaba a los eclesiásticos. Esta escuela fue fundada por San Agustín. Se aplicaba una educación religiosa superior. También surgió una escuela llamada monástica, donde enseñaban la lectura y la escritura. La educación y la cultura se basaban en la enseñanza y llevaban una buena vida delante de él. 10 características de la educación paleocristiana. Característica número 1. El cristianismo careció de una terminología pedagógica propia. Estamos ante una doctrina esencialmente religiosa que para poder manifestarse recurrió a la locución grecolatina y muy ocasionalmente hebrea. Los cristianos se formaron en las escuelas romanas y helénicas. De ellas sacaron los instrumentos lingüísticos para expresar los conceptos de una religión que aprendía de la familia en la asamblea y en las catequesis. Característica número 2. Los responsables de la educación paleocristiana estaban convencidos que no fue la cultura pagana quien configuró el cristianismo, sino que fue el cristianismo quien fue llamado a informar la cultura greco-romana. La tercera característica data de que el cristianismo consideró a los seres humanos, ya fuese hombre o mujer, hecho por Dios a su imagen y semejanza de su creencia, y elevando por él a la condición y categoría de hijo adoptivo. Las diferencias culturales y sociales quedaron relativizadas. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. La característica número 4 es una igualdad ontológica, conlleva y exigía un proceso de perfeccionamiento que lo afrontó el cristianismo poniendo en descubierto los 3 momentos fundamentales que en su doctrina la historia del hombre, la creencia, la caída y la resurrección humana. Característica número 5. El espíritu de la verdad, que vivifica y corona a través de la gracia la labor de la educación. Cuando Jesucristo estaba a punto de volver de este mundo al Padre, le dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi nombre, le enseñará todo y recuerden lo que yo le he enseñado. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Sin él nada puede hacerse. Su misión es dotar al hombre de los dones que posibilitan la educación, el espíritu de la sabiduría, inteligencia y fuerza y temor de Dios. Característica número 6. La educación cristiana se distingue radicalmente de la educación pagana, porque no es antropocéntrica independientemente, pues se realiza mediante la introducción y la corrección del Señor. Característica número 7. Es una figura en el marco de una pedagogía religiosa. Debía poner todas sus posibilidades en la convivencia del mensaje evangélico. En ella se recoge la tradición de la pedagogía cristiana sobre el discípulo y su acercamiento a Dios, sintetizada en 3 pasos: purgación, iluminación y unión. Característica número 8. Un elemento clave de la educación paleocristiana era la fe, una variable fundamental, sin la cual no se entendería nada del cristianismo. Los padres de la Iglesia tenían un claro que la antropología clásica había puesto en la inteligencia y en la voluntad la exclusividad del crecimiento pedagógico, una apuesta válida pero insuficiente. El exclusivismo o solo suponía
a limitar la naturaleza, sino a olvidar el daño misterico e insondable del pecado original, un daño que habría debilitado la inteligencia y la voluntad humana, haciendo radicalmente incapaces de pasar por sus solas fuerzas de un plano natural a otro sobrenatural. Característica número 9. Consolidar los elementos clave de la educación paleocristiana. Sus responsables se preocuparon por sistematizar el proceso cognitivo de la verdad, cuestión que la maestría al margen lo resolvieron asumiendo el magisterio de la iluminación. Característica número 10. El último matiz que cierra las características nucleares de la pedagogía cristiana hace referencia a la escatología de su fin. Esta, aunque consiste en representar en todo y en cada uno de los hombres la figura de Cristo, está revestido de una importante escatología. La perfección y felicidad eterna no se alcanza en el más acá, sino en el más allá. Los primeros educadores y pedagogos cristianos. En los primeros siglos, los padres de la iglesia, casi todos eran cristianos. No constituyen una escuela filosófica ni son filósofos. Algunos eran predicadores y otros educadores. Entre ellos podemos destacar Clemente de Alejandría. También fue uno de los teólogos y filósofo cristiano más importante de la escuela catequista y maestro de algunos de los pensadores más sobresalientes de su tiempo, como Orígenes. La meta principal de Clemente no era profundizar en la doctrina tradicional tampoco era convencer a los cristianos. Su objetivo era buscar verdades más profundas y así convencer a los paganos de que el cristianismo era mucho más que la religión absurda que ellos creían. También podemos encontrar a San Agustín. Fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Su obra más famosa fue La ciudad de Dios, donde describió lo que él creía que era la causa de este declive, abordando cuestiones como el pecado original o libre albedrío. También tenemos a San Jerónimo, que fue uno de los eruditos más importantes de la iglesia cristiana primitiva. Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Jerónimo, como un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia. San Jerónimo destacó la necesidad de una buena educación desde la infancia y la responsabilidad de los padres como primeros y principales educadores. Se distinguió por su acción monástica y se encargó de la educación de las niñas, quien escribió 2 cartas para la formación de las niñas, que deberían ser guiadas por sus madres, centrada en la palabra de Dios. Podemos encontrar a San Benito, es el fundador de los monasterios del mundo católico. Con él surge la escuela monástica. Esta escuela está destinada a la preparación de los niños y jóvenes para tener una vida plena con Dios.